Yo no soy una que dejas así nomás. Yo digo, me dejas, pagas. Por esta que le he de cobrar donde le sangre el corazón. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Aunque Marco Aurelio consideraba que la ira no puede ser deshonesta, Horacio afirmaba que la ira es una locura momentánea. El problema con esa locura momentánea es que no permite que los pensamientos se ordenen en la cabeza y tampoco es buena consejera a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, es una de las características más profundas del ser humano. Sin duda, habrá personalidades más o menos coléricas que otras, pero le aseguro que ninguno de nosotros, usted o yo, hemos escapado totalmente del demonio de la ira. Sí, efectivamente, hoy hablaremos de ese terrible sentimiento y claro, de literatura también, la ira, la cólera. Les recuerdo entonces que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Te dejé. ¿Por qué te dejé? Porque las cosas se acaban. En los tratados sobre las pasiones humanas, Séneca dedica un apartado al tema de la ira y la define como una pasión agitada, desenfrenada, que se basa en el resentimiento y cuyo último propósito es la venganza. De acuerdo a Séneca, la ira no es un sentimiento propio del hombre, en todo caso es un sentimiento anormal e inútil, pues la razón es la que debería regir el comportamiento humano. Por el contrario, Aristóteles afirmaba que la ira es necesaria siempre y cuando esté dominada por la razón. Claro que Séneca no está de acuerdo con esta afirmación, pues dice que si la ira aparece es porque no obedece a la razón y por lo tanto es inútil. En todo caso, la ira no puede ser útil ni en las situaciones más extremas como la guerra, pues esta solo puede ganarse con serenidad, reflexión y estrategia. A través de las páginas de su tratado, Séneca intenta convencer a sus lectores de la inutilidad de caer presa de la ira. Sin embargo, resulta casi imposible no indignarse ante ciertos hechos. Por otro lado, existe una enfermedad ahora curable que durante años alteró el carácter de los afectados. Se trata de la sífilis, que acentúa o distorsiona los talentos de los enfermos. En las fases iniciales, los síntomas son dolores óseos, jaquecas, visión borrosa y vómitos. Pero con el paso del tiempo, la enfermedad penetra en el sistema nervioso central y altera el comportamiento. En esa fase, los sifilíticos experimentan episodios de depresión, ira y paranoia, seguidos de momentos de gran euforia y exaltación de la creatividad. Goya, Flaubert, Schubert, Wilde son algunos de los artistas que sufrieron con esta enfermedad. Ellos exaltaron sus cualidades artísticas. Pero personajes como Iván el Terrible, Al Capone y el mismo Hitler, quienes la padecían, acentuaron su crueldad y sus accesos de ira eran verdaderamente terribles. La ira, como planteaba Séneca, no desaparecerá jamás. En todo caso, nos toca moderarla en beneficio de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Arturo Pérez Reverte escribió hace algunos años Días de Furia. La trama se centra en los acontecimientos reales ocurridos en Madrid el 2 de mayo de 1808. Luego de varios meses de incertidumbre política, pues los franceses estaban prácticamente ocupando España, una multitud de madrileños se concentró en el Palacio Real para impedir que los soldados franceses sacaran del castillo al infante Francisco de Paula, heredero de la corona española. Un destacamento de la Guardia Imperial abrió fuego contra la multitud, lo cual provocó que la lucha se extendiera por todo Madrid. Así inició un levantamiento popular espontáneo.
Al inicio, solo disponían de navajas y tijeras, pero después los capitanes Luis Dauis y Pedro Velarde, los únicos militares que oficialmente se unieron al pueblo, dirigieron durante horas una espectacular resistencia. Y a la par de esta historia central, Reverte cuenta un sinfín de pequeñas historias que le dan un dinamismo y un ritmo espectacular a la historia, casi como si se estuviera viendo una película. Este libro trata sobre la furia colectiva que no permite razonamientos ni planeación. Simplemente se quiere llegar a un fin común. Miren ustedes, ha ocurrido en la vida cultural mexicana un hecho que a mí me parece que no ha sido cubierto debidamente por los medios de comunicación y por la prensa cultural y literaria. Se trata de la recuperación del Códice Chimalpain que México ha hecho con Inglaterra, mediante $1 millón. ¿Qué es el Códice Chimalpain? Bueno, es ni más ni menos que el texto fundador de la identidad mexica, de nuestra historia y desde luego de la Ciudad de México. Iztlizóchitl y Chimalpain escriben esta historia. Hombres de gran linaje mexica fundan y cuentan la fundación. Viene ahí, por cierto, la idea de la fundación en la cual hay un águila sobre un nopal que devora a una serpiente. La historia de esta recuperación y de cómo se fue a Inglaterra es simplemente maravillosa. Déjenme que les cuente. En el año de 1827, José María Luis Mora intercambió con un inglés Thompson un conjunto de Biblias por el Códice Chimalpain. Así fue como ese códice llegó a Londres y así fue como nosotros nos quedamos con un conjunto de Biblias que servirían para alfabetizar a los indígenas idólatras. Ahora se expone, se está exponiendo justo en estos momentos en el Museo de Antropología que festeja sus 50 años. No se pierda usted de cerca este códice. Hay un libro publicado por la editorial Cal de Arena, Los Imprescindibles, el lector novo hispano, selección y prólogo de José Joaquín Blanco. Aquí hay textos desde la relación de cartas de Cortés hasta Sor Juana Inés de la Cruz. En este tomo de 800 páginas usted tiene la Fundación Literaria de México. Hace algún tiempo la editorial Cal de Arena publicó El tallo entre las piedras, una selección de ensayos traducidos por María Teresa Meneses del gran escritor italiano Claudio Magris, quien por cierto ha recibido el premio Phil 2014. En este libro, que tengo aquí entre las manos, hay un muy buen ensayo sobre la ira. Magris afirma que como todas las pasiones, la ira abunda en la literatura. Es un tema, un objeto de la representación literaria y sobre todo una manera de vivir y representar el mundo por parte de los escritores, un modo de ser. Ocurre así con el furor de Aquiles o la explosión salvaje de dolor y enojo del rey Lear. Para muchos escritores la ira no es solamente un tema como los celos de Otelo o la pereza de Omoblov. No necesariamente significan que Shakespeare fuera celoso o que Gornachev fuera un amargado. Para algunos autores la cólera es su propia mirada posándose en el mundo y retratándolo. Los grandes escritores satíricos ven, representan y engrandecen la realidad con los anteojos de la cólera, que lo deforman, pero a cambio obtienen, gracias a la deformación, su verdad fuera de lo normal. Los escritores satíricos, nos dice Magris, son los vengadores de la naturaleza humana, ultrajada, reprimida o falsificada. La ira de Juvenal, Swift, de Karl Kraus, por mencionar algún ejemplo, es la de los escritores que se vengan de los agravios padecidos por los hombres por obra de sí mismos o de otros hombres. La cólera está estrechamente ligada a la venganza. Como toda cólera, toda venganza, este furor es necesariamente tendencioso y sectario, dice Magris. La ira, dice Kipling, es el embrión del miedo. La cólera a menudo nace de eso que oscuramente perturba y amenaza. Dominar la cólera, escribe Adam Smith,
en la teoría de los sentimientos morales, parece no menos generoso y noble que dominar el miedo. La ira, desde los héroes griegos hasta el Cristo de la Biblia, desde Dante hasta Tolstoy, es un sentimiento que reside en los orígenes del mundo occidental. La ira es, por lo menos en un principio, justa e incluso obligatoria, pero la cólera es desproporcionada, infringe la mesura y es fuente de desventura. Nace de la fiera reivindicación del derecho propio y por lo tanto de uno mismo. Pero se acerca peligrosamente a la locura. De la cólera de Aquiles a la locura de Ajax, el trecho es muy pequeño. En El ruido y la furia de William Faulkner, la ira está presente de forma contenida. No es un atributo de ningún personaje en particular, pero aparece de cuando en cuando en esta novela. Faulkner narra la decadencia de una familia del sur profundo de Estados Unidos, y para ello se vale de varios narradores. Benji es el hijo idiota de la familia, y por eso atestigua la muerte de su familia de forma completamente neutral. De hecho, gracias a él, conocemos los rincones de la casa y la personalidad de los demás, sin ningún tipo de matiz o de calificación. Quentin es hermano de Benji y vive atormentado por la culpa y por la ira hacia su padre. Se trata de un ser atormentado, cuyo destino ha de ser trágico. Jason es otro hermano. Él es un tipo calculador y racista, constantemente enojado con su situación y la de su familia, ambicioso y solitario. Quizá la narradora más desenvuelta sea Dilsey, la sirvienta negra que prácticamente ha dejado su vida por esa familia y que ha atestiguado todos los altibajos de la misma hasta que desaparece. En su análisis de los vicios o pecados capitales, desentraña el pro y el contra de la ira. Sondea sus manifestaciones para separar la ira buena y virtuosa, que nace de la indignación ante la injusticia, y la ira malvada, alimentada solo por el espíritu de la venganza. Como todas las semanas, usted encontrará en este espacio un escenario como este, por donde pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La cólera es una breve locura, Schopenhauer. Hemos llegado así al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Teatro Coyoacán habernos recibido. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.